Buenas noches, mi nombre es Gisby Sayarín Pacheco Payán, vengo a presentar mi proyecto final. Introducción. De acuerdo a los temas que se van a exponer, van a mencionar 3 problemas de investigación y aplicación de los propósitos y español estructurado. Y las 46 preguntas mencionadas sobre los diagramas estructurales y los formularios nombrarán lo importante que es organizar un documento del gobierno para que los clientes no batallen. Y cómo podemos acomodar un equipo de 4 o varios alumnos y organizar papeles de una oficina, ya sea en escuelas, en trabajos, etc. El desarrollo, investigación y aplicación. El alumno, conformado en equipo de 3 personas o bien de manera individual, investiga sobre los conceptos relacionados a los tipos de sistemas de información, recopilando la información, análisis y diseño mediante la UML. Resuelve el problema que planea el instructor. Número 2. Realiza un video en el cual expresa los resultados obtenidos de las prácticas realizadas durante el módulo, además de explicar los resultados de la investigación. Número 3. El resultado de la investigación y los resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica serán plasmados en un documento Word. Número 4. Los ejercicios deberán resolverse. Cada equipo menciona a continuación. Número 1. Propósitos. Planteamiento del problema. Como parte de un proyecto grande del sistema del Banco Unidep Online, quiere que usted les ayude a establecer un nuevo formulario de forma mensual para que sus clientes de las cuentas de cheque y de ahorros. El presidente y vicepresidente están muy de acuerdo con lo que se deben de atender a la comunidad, al comunicador, mientras que sus clientes desean un resumen de cuentas de cheques que se parezcan al que ofrecen los otros 3 bancos de la ciudad. Sin embargo, no están dispuestos a comprometerse a realizar ese formulario sin un resumen formal de retroalimentación de los clientes que respalde su decisión. La retroalimentación no utiliza cambiar el prototipo de formulario de ninguna manera. Ellos quieren que usted envíe un prototipo de formulario a un grupo y que envíe un formulario interior a otro grupo. Resolver. Inciso A. En un párrafo describen por qué tal vez valga la pena crear un prototipo del grupo formulario bajo estas circunstancias. Número B. En un segundo párrafo describen una situación en la que sería una corriente crear un prototipo de un nuevo formulario. Mis respuestas fueron las siguientes. Inciso A. Se considera que tomar en cuenta al realizar otro prototipo siempre y cuando estén de acuerdo los clientes, sin importar en forma en una cuenta los prototipos de los otros bancos, y realizar sus cuentas de cheques que establezcan su banco. Inciso B. Crear un nuevo formulario de servir importante para sus clientes de acuerdo a su prototipo que maneje los servicios del banco para clientes de cuestión de los cheques, ya que se da una mejora por iniciativa para el banco y los clientes de sistemas de mediación para el Banco Unidep Online. Número 2. Español estructurado. Está revisando las políticas de reembolso de gastos de una empresa con el fin de revender, los cuales son los siguientes. Nuevas políticas de reembolso dependen de la situación. O primero determinamos si un viaje local, y si es así, solo pagamos la situación recorrida de 18.5 centímetros por milla. Si el viaje fue de un día, pagamos la distancia recorrida y después revisamos las horas de salida y retorno para que pueda obtener un reembolso para el desayuno. Desde las 7 a.m. almorzar antes de las 11 a.m. y comer antes de las 5 p.m. para recibir el reembolso para el desayuno. Debe regresar después de las 10 a.m., almorzar después de las 2 p.m. y comer antes de las 7 p.m. En un viaje que dure más de un día, otorgamos válicos para el hotel, taxi, tarifas de avión, como las comidas, y se aplican los horarios de las comidas correspondientes.
Al resolver, escribe en español estructurar la narrativa sobre las políticas de reembolso. Mi respuesta fue: de acuerdo a las políticas de la empresa, los reembolsos se darán de acuerdo a los horarios establecidos y distancias recorridas dependiendo del tiempo que dure el viaje. Entonces, así sí se otorgarán los gastos para las necesidades del usuario de acuerdo a las políticas de la situación en que se encuentre el viaje, ya sea local, internacional, para que se apliquen los horarios para los gastos de las comidas, formularios para los reembolsos que se deberán solicitar en el departamento citado para obtener un reembolso de gastos realizados por lo tanto, si se hizo, tendrá que demostrar que fueron traslados, ya sea con facturas o notas de gastos, para acreditar sus distancias recorridas y así tener un de acuerdo con las empresas de cómo y cuándo se podrá recibir un reembolso de sus actividades y gastos hechos durante sus viajes recorridos, tiempos ya establecidos en las compañías donde se hagan estos viajes para nuestro vendedor. Número 3. Rediseño de una entrada efectiva. Aquí son las leyendas que se utilizan para formularios de censo estatal en el estado. Nombre, ocupación, dirección, número, código postal, número de personas que viven en el hogar y edad del jefe de familia. A resolver. Número 1. Rediseñé las leyendas de manera del Departamento de Censo Estatal puede esperar la misma información que se solicita en el formulario anterior sin confundir a quienes lo van a llenar. Número 2. Rediseñar el formulario de manera que exhiba un flujo apropiado. Sugerencia que se pruebe en la sesión de acceso e identificación de manera que la información se pueda almacenar en la misma computarizadora estatal. Número 3. Rediseña el formulario de manera que la pueda de los ciudadanos que visitan el sitio web del estado cambios fueran necesarios para cambiar un formulario en papel o en forma electrónica. Respuestas mías. Número 1. La información puede ser colocada de manera ordenada en el documento del estado estatal y revisado por el gobernador o gobernadora del estado para que ello se lleve a una autorización. También en el documento se debe llevar a claro unas instrucciones para los habitantes no batallen en responder las mismas información. Tienen que tener un ejemplo de las personas que están realizando el documento estatal. Coloquen instrucciones de cómo se debe realizar un documento en línea sin tener ninguna dificultad al realizarlo. Número 2. Aquí yo realicé mi documento. Por ejemplo, aquí puse mi nombre, ocupación, dirección, código postal, número. También puse arriba, puse el logotipo del estado estatal. Número de personas que viven en mi hogar y abajo puse la edad del jefe de familia. Y aquí puse la flecha azul, son hacia abajo, son objetos que ayudan a saber las opciones que hay en el documento. Mucho cuidado con equivocarse con los datos personales. En las edades y número de personas se podrán en rojo. El cuadro del último será un color azul. Por ejemplo, aquí puse 2 tablitas. Uno donde dice desea guardar la información o no desea guardar la información. Yo le puse que no y es no. El tercer ejemplo es lo mismo, pero pues aquí ya es más fácil. Vean, nombre, ocupación, dirección, código postal, número de personas que viven en el hogar, jefe, charala. A él le puse no y sí. A mero abajo puse la respuesta número 3. ¿Qué cambios fueron necesarios para cambiar de un formulario en papel a uno que se enviara en forma electrónica? En donde hubo cambios fue que se puse inicios de opciones. También coloqué las opciones del número de personas y jefes de familia, de color
y coloqué dos recuadros en donde dan opciones de guardar la información o no guardar la información, y coloqué instrucciones de cómo se debe de realizar el documento para que las personas que lo vayan a realizar no se vayan a equivocar o no vayan a tener dificultad en hacerlo. O permite el retraso del tiempo de cuando se presione el botón de compra de un artículo determinado y cuando se vende realmente. De hecho, aquí se muestra la imagen, cómo se va haciendo todo lo que contiene la definición. La siguiente pregunta es, ¿qué son los sistemas de autorización de oficinas OAS? Cuando se inicia un negocio, tener la posibilidad de manejar todas las tareas de la oficina desde el escritorio es una de las mayores expectativas para la escala de tareas, así como el número para mantener el negocio activo aumenta a medida que afrontan nuevos desafíos, y no basta con tener buenos empleados. Si quieres ser realmente efectivo, la mejor estrategia es contar con sistemas de autorización de oficinas OAS. Por sus siglas, en inglés es Office Automation System. Compartimos de qué se trata. Son sistemas de información basados en computadoras que recopilan, procesan y almacenan y transmiten mensajes electrónicos, documentos y formas de comunicación entre individuos, grupos de trabajo, organización enteras. Estos sistemas utilizan soluciones de hardware y software que facilitan la carga del trabajo de un negocio. De esa manera se aumenta la productividad de los profesionales, el personal, y reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo que se hacen en recibir comunicaciones comerciales. Así como se muestra el siguiente ejemplo, en donde cómo va aumentando la actualidad. La tercera pregunta es, ¿qué son los sistemas de información administrativa MIS? Los sistemas de información administrativa MIS ofrecen la variedad de informes y presentaciones a nivel gerencial. Estos sistemas adquieren de las bases de datos BDB de la información de operaciones internas. Los administradores de las empresas son los usuarios principales de estos sistemas. Sin embargo, los sistemas de información no reemplazan los administradores, sino realizan funciones propias de ellos, como la toma de decisiones. Abajo se mostrará un ejemplo en cómo el MIS va haciendo toda la información y cómo va recopilando todo eso. La cuarta pregunta es, ¿qué son los sistemas de soporte de decisiones DSS? Dentro de la contabilidad de las organizaciones encontramos que la toma de decisiones es un proceso que las partes del día a día de estas, es bien sabido que diariamente tanto la alta gerencia como los colaboradores de planta deben tomar ciertas decisiones que afectan tanto positivas como negativamente el funcionamiento de las compañías. Así pues, encontramos diferentes tipos de decisiones, las cuales impactan en diferentes niveles de la operatividad de estas. Tenemos, por ejemplo, las decisiones estratégicas. Estas suelen afectar en la mayoría de las compañías y la responsabilidad de presidentes, gerentes o directores de las decisiones son las decisiones tácticas. Estas suelen afectar parte de las empresas y son responsabilidades generalmente de los directores de una área o departamento. A continuación se mostrará el ejemplo de beneficios al instalar sistemas de soporte de decisión y cómo se debe de realizar. La quinta pregunta
¿Qué son los sistemas expertos? Los sistemas expertos reproducen artificialmente la actualización de una persona exacta en un determinado dominio del conocimiento o campo de actividad. Por eso se encuadra a la rama de la LA, inteligencia artificial. Un sistema experto es capaz de aplicar formas autónomas, procedimientos de inferencias, es decir, lógica se utiliza de procesos inductivos o deductivos para llegar a una conclusión. El siguiente ejemplo se muestra cómo es el cerebro de un humano. La sexta pregunta: ¿qué son los sistemas de soporte de decisión de un grupo CDSS? Un CDS puede definir diferentes maneras. De acuerdo a Uber en 1984, un SDS coincide en un juego de software y hardware, componentes logísticos y predecibles que ayudan a un grupo de gente comprometidos en toma de decisiones. Por otro lado, De Santi y Gallupe en 1987 lo definen como un sistema interactivo basado en la computadora que facilita la situación de problemas no estructurados por un grupo de tomadores de decisiones. Los componentes de un SSDG incluye el hardware, software, personas y procedimientos. Todos los componentes están arreglados de tal manera para ayudar en el proceso a llegar a una decisión. Así como se muestra aquí. Aquí todos los empleados están tomando una decisión y cómo realizar pues un ejemplo, algo así. Pregunta 7. ¿Qué son los siguientes sistemas de soporte? De soporte para ejecutivos ESS. Un sistema de información para ejecutivos o sistema de información ejecutiva es una herramienta software basada en un DSS que provee los gerentes de un acceso sencillo a información externa y externa de su compañía y que estén relevantes para sus factores claves de éxito. Por ejemplo, aquí se muestra cómo están mostrando el documento, o sea, y cómo lo están realizando. La pregunta 8. Al integrar las tecnologías, ¿qué afectación se manifiestan en los sistemas? Se han convertido en un componente esencial de la contabilidad humana, generando hoy nuevas formas de socialización, educación, producción de conocimiento y acceso a la información. Estas han provocado la creciente manifestación en la alternativa de herramientas cuantitativas. Como en el siguiente en la imagen se muestra cómo cada uno realiza diferentes trabajos. La pregunta 9. ¿Cuáles son los 3 métodos interactivos claves que pueden ser utilizados para obtener los requerimientos humanos de información? Entrevistas, diseños de aplicaciones conjuntas de la GAD y encuestas aplicadas a las personas mediante cuestionarios, así como se muestra en la imagen. Pregunta 10. ¿Cuáles son los 5 pasos para planear la entrevista? Plan y preparación, comienzo y la explicación, relato, fin y evaluar. Aquí coloqué una imagen donde dice cómo planear la entrevista. Son 5 pasos de planear la entrevista. Son diferentes a los míos. Es material de la base de la lectura, establecer objetivos de la entrevista, describir algún entrevistador con preparación del contenido, el decidir sobre el tipo y la estructura de las preguntas. Número 11.
Menciona algunos de los beneficios que utiliza el tipo de pregunta abierta en una entrevista. En general, son las mejores para evaluar capacidades de orden superior. Número 1. Requiere mayor tiempo de corrección. Sin embargo, el profesor cuenta con mayores elementos para realizar feedback y abrir la posibilidad de diálogo con los estudiantes. En términos de tiempo total, corrección es preferible para grupos de pasos estudiantes, más fáciles de construir y por lo tanto generación necesita menos tiempo puesto como se ha expresado anteriormente se requiere más de un tiempo para la calificación, aunque la retroalimentación de feedback posible los estudiantes es de mucho mejor calidad, puesto que el tipo de preguntas es más de lo que el estudiante que la información que se proporciona es más difícil generar muchas preguntas diferentes, así como se muestra que ella está pensando qué pregunta realizar. Número 12. Menciona las desventajas de utilizar preguntas abiertas en la entrevista. Sin embargo, hay muchas que permiten ser utilizadas varias veces y no por esto dejan de ser efectivas. Para evaluar capacidades de orden superior, claro, está ahí que queda la duda de que si esto es una ventaja o una desventaja. Tiene tipo de pregunta a favorecer o a aquellos estudiantes que describen bien. Número 13. Menciona los beneficios de la actualización de las preguntas cerradas en una entrevista. En general, son mejores para evaluar conocimientos memorísticos y comprensión. Mejores para evaluar mucho material no conexo, ya que se puede utilizar muchas preguntas en un examen. En términos totales, de tiempo de corrección son apropiadas para clases con muchos estudiantes. Una buena pregunta especialista múltiple selección es muy fácil de construir y por lo tanto hay que emplear. Número 14. Menciona las desventajas de la actualización de preguntas cerradas en la entrevista, pues que generalmente se genera gran cantidad de preguntas para un examen. Puede ir construyendo un banco de preguntas propias que pueden ser utilizadas con varios grupos. Pregunta 15. ¿Qué está involucrado con las sesiones de diseño y aplicación conjuntas de la JADB? Conjunto de aplicaciones, también conocidos como el desarrollo de aplicaciones comunes, es una técnica para determinar rápidamente los requerimientos del sistema mediante la opción de soportes de nuestra representación de las partes interesadas. Número 16. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto a la ubicación para reuniones JADB? Tiene como objetivo reducir el tiempo de desarrollo de sistemas, manteniendo la calidad del mismo. Número 17. ¿En qué momento es apropiado los cuestionarios? Es muy importante señalar que el uso de cuestionarios no es exclusivo de la técnica de encuestas, ya que son instrumentos de recolección establecida de información, pueden ser solicitados en otros tipos de estudio que no trabajen estas mismas representativas. Número 18. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que se utilizan para los cuestionarios? Propuestas cerradas. Preguntas cerradas son ejemplos de preguntas dicotomáticas, que aquellas en las que las respuestas se pueden ser escogidas por parte de opciones, ya sea sí o no, de acuerdo, falso o verdadero. También son las preguntas abiertas, a lo contrario de las preguntas cerradas. Las abiertas son para oponer tu opción liberalmente sin que nadie tenga que oponerte opciones de respuesta.
También hay preguntas de opciones múltiples, preguntas de escalas de puntuación, preguntas de escalas de Likert, preguntas de clasificación ranking, preguntas de escalas de sistemática diferencial y preguntas dicomáticas. La pregunta 19, ¿qué es el diccionario de datos? Los datos han ocupado un lugar fundamental últimos años en nuestra sociedad. Las nuevas tecnologías han permitido la globalización basada en los datos en el mundo interconectado. Número 20. ¿En qué momento se puede crear las entradas de un diccionario de datos? Surge como un instrumento adecuado que permite mejorar la comunicación por medio de un lenguaje común, facilidad de parte de los usuarios. Pregunta número 21. ¿Para qué podemos utilizar los diccionarios de datos? Documentar, pruebe detalles sobre la estructura de datos de las personas usuarias, desarrolladores y otros actores interesados. Comunicar, promover a las personas usuarias de vocabulario y definición claras de los elementos de conjunto de datos. Pregunta número 22. ¿Por qué es ideal el uso de diccionarios de datos? El objetivo del diccionario de datos es precisión semántica sobre los datos que se maneja la base de datos de un sistema de información. Pregunta número 23. ¿Qué debemos hacer para obtener el máximo poder del diccionario de datos? Los datos abiertos nacen con el objetivo de facilitar la reutilización de una información para todo el mundo. Para dicho acceso sea realmente útil, no pueda limitarse únicamente a la publicación de conjuntos de datos en bruto. Pregunta número 24. ¿Por qué podemos utilizar la dirección de datos? Número 1. Para manejar los detalles de sistemas muy grandes, ya que tienen enormes cantidades de datos. Los sistemas, al sufrir cambios continuos, es muy difícil manejar todos los detalles, por eso se registra la información sobre una hoja de papel o usando procesadores de textos. ¿Qué es el lenguaje XML? Es un lenguaje marcado similar de la HTML, significados accesibles, Markup, lenguaje de mercado accesible. Es una especificación como lenguaje de mercado de propósito general. Pregunta 26. ¿Cuál es la ventaja de usar el documento XML? Las principales ventajas de las bases de datos son las siguientes: son fáciles de leer, los documentos de la QML son sencillos de procesar en un lenguaje de compatibilidad de la SGML. Pregunta 27. ¿Qué es un esquema de XML? Es un formulario abierto muy útil para enviar información de un sitio a otro. En ocasiones, sin embargo, la accesibilidad puede ser contraproducente. ¿Cuáles son los tipos principales del diagrama UML? Existen dos tipos principales de diagrama. Diagrama de estructura y diagrama de comportamiento, dentro de categorías entre varios otros. Pregunta 29. ¿Para qué se utilizan los diagramas estructurales? Son para el software o sistemas, y también nuestros diferentes niveles de abstracción e implementación. Estos se usan para ayudarlo a visualizar los diferentes componentes. Número 30. ¿Cómo se dividen los diagramas estructurales? Se dividen en dos. Son los diagramas estructurales, representan la estructura estática de un software o un sistema y muestran los niveles de abstracción e implementación.
Número 31. ¿Para qué son utilizados los diagramas de comportamiento? Estos diagramas se unen para visualizar y especificar a la vez, documentar aspectos dinámicos de un sistema. Número 32. ¿Cómo se dividen los diagramas de comportamiento? En un lenguaje unificado de la UML de inglés, con lo que se representa procesos empresariales así como sistemas y procesos de programación orientados a objetos. Número 33. ¿Cuáles son los diagramas UML que se utilizan con más frecuencia? Diagramas de clases. Los diagramas de clases son sin duda tipo de diagrama UML más utilizados. Están también diagramas de componentes, diagramas de despliegue, diagramas de objetivo, diagramas de paquetes, diagramas de perfiles, diagramas de estructura compuesta, diagramas de actividades. Pregunta número 34. ¿Qué nos permite la técnica de la UML? Fue creado para forjar un lenguaje modelado visual común y sistemáticamente para las arquitecturas, el diseño e implementación de sistemas de software complejos. Número 35. ¿Qué pruebe el modelo de caso de uso? Proporciona la capacidad para resaltar requerimientos fundamentales en clases operacionales reales del sistema. Número 36. ¿Cuáles son las tres cosas que describe un caso de uso que se han mencionado anteriormente? Son los tres básicos de los casos: son actor, caso de uso y la relación o asociación. Número 37. ¿Qué muestra un diagrama de actividad? Es básicamente un diagrama de flujo que muestra actividades ejecutadas por sistemas. Número 38. ¿Qué son los formularios? Un formulario es un documento físico digital en lo cual los usuarios introduzcan sus datos estructurados de las zonas correspondientes. Número 39. ¿Por qué son utilizados los formularios? Ya sean físicos o digitales, son diseñados con el propósito de que el usuario quiera crear apellidos, direcciones, etcétera, para crear cualquier documento básico que les pidan en cualquier tipo de trabajo. Número 40. ¿Qué son lineamientos que se deben tomar en cuenta en el diseño de formularios útiles? Que son los formularios sean más fáciles de llenar, que cumplan con el propósito para que el diseño sean diseñados que su diseño contribuya o que sea completo con precisión, que sean atractivos. Número 41. ¿Cuáles son las 7 secciones de un formulario? Encabezado de formulario presenta un título para el formulario de instrucciones de uso, botones que abren formularios y relacionales a otras tareas. Por ejemplo, encabezado de página, sección de detalle, pie de página y pie de formulario. Número 42. ¿Cuál es el propósito visto por el formulario? Es acordar o actualizar, facturar, instruir, notificar, registrar o reportar y requerir a cualquier formulario. Número 43. ¿Qué características deben ser presentadas al indicar un formulario atractivo? Que contienen espacios de blanco donde escriban la información ahí que se solicita ahí, que hay formularios en papel, formularios electrónicos, que ambos tienen la finalidad de recabar datos y información de las personas de su vida, de forma de vida, de costumbres y de preferencias, etc. Número 44. ¿Cómo controlar los formularios en una empresa? Son sus objetos que se encuentran en datos o facilitan a los usuarios que editan datos realicen una acción o realicen una selección.
Número 45, ¿qué significa la GUI? Es una interfaz de usuario gráfica que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos. Número 46, ¿cuáles son las características de las interfaces gráficas que se utilizan en el diseño de pantalla? Combinación de diseño visual y las funciones de programas. Por este ofrece botones menos desplazables como negación, compactos de búsqueda, y iconos y widgets. Los desarrolladores deben tener siempre en cuenta la facilidad de uso. A continuación será mi conclusión. Se considera que los temas hablados son más importantes, ya que nos enseñaron lo interesante y lo importante que es resolver y sacar bien nuestros resultados. Las preguntas en base a un respondido que son importantes para los diagramas y los formularios. Los diagramas estructurales representan estructuras estáticas de un software o un sistema. También muestran diferentes niveles de abstracción e implementación. Estos se usan ayudando a visualizar las diversas estructuras que componen un sistema, como base de datos o aplicación. Los formularios son principalmente almacenar y guardar datos de las personas que van a registrar fácilmente su documentación. Una de las ventajas de utilizar los formularios es el diseño de los mismos. Este diagrama, también conocido como estructograma, sé que se sirve para representar la estructura de programas, combina la descripción textual de pseudocódigo con la presentación gráfica del diagrama de flujo. Por lo tanto, considero que los diagramas y los formularios son muy importantes en nuestra vida cotidiana, ya que nos enseñaron lo importante y lo fácil que es realizar cada uno de ellos. Los tres problemas se pueden ordenar documentos de gobierno, cómo pueden cambiar los clientes. Una de mis aportaciones de los temas fue en uno de los problemas del documento del gobierno. A mí me emocionó mucho al realizar este problema, ya que tomé mucho la importancia de la toma de los clientes, de que las personas mayores de edad no batallen a realizar un documento si no tienen ayuda de un nieto, un hijo, algo así. Ellos puedan realizar con facilidad su documento y poderlo mandar a cualquier lugar necesario. Y pues que las plataformas y todo eso que no tengan opciones, puedan cambiar a opciones múltiples para que ellos tengan opciones, o ya si no, pues que ellos puedan escribir como preguntas abiertas y preguntas cerradas en un documento. Aquí sería todo por mi parte. Mi proyecto final ya terminó.